Hola, bienvenidos, buenos días. Gracias por participar de este tercer journey de RPA junto con nuestros amigos de UiPath. Gracias a todos por hacerse tiempo y participar de estos próximos 60 minutos para poder conocer acerca de este interesante mundo de la automatización. Me presento, mi nombre es Evelyn Parrilla, soy Partner Manager de Practia. Y es un gusto poder recibirlos como para introducirlos en este mundo, como les comentaba, de la hiperautomatización. Y específicamente hoy vamos a hablar sobre Manage. Para quien nos conoce, quiero contarles un poquito acerca de nosotros, acerca de Practia. Practia es una empresa que desde 1995 está traduciendo tecnología en resultados exitosos de negocio. Somos una empresa que ya se formó hace 25 años, más de 25 años que está ayudando a sus clientes. Tenemos 8 oficinas comerciales dentro de toda Latinoamérica. Tenemos más de 8.000 proyectos ejecutados en toda la región de Latinoamérica. Más de 400 empresas han confiado en nosotros durante todo este transcurso de tiempo. Y tenemos una amplia experiencia en automatización y nos hemos aliado a la empresa número 1 en automatización, que es UiPath. Y desde ya hace unos años somos Partners Diamond de UiPath, con lo cual tenemos el partnership más alto a nivel UiPath. Así que les doy la bienvenida y les voy a comentar quiénes me están acompañando hoy aquí en esta sesión. Me acompaña Ernesto Quiscurno, Business Developer y Partner Manager de Practia. Bienvenido, Ernesto. Y también nos acompaña Paulo Castro, Director de Pre-Sales and Customer Success LATAM. Voy ahora a dejarlos en manos de Ernesto, básicamente como para que pueda contar acerca del interesante mundo de la automatización y específicamente del área de Manage. Y dentro de esta sesión vamos a dejar unos 10 minutitos al final para que nuestros speakers y nuestros oradores puedan responder sus preguntas. Mientras tanto, ahí van a ver una sección para que los invito a que podamos chatear en el transcurso de esta sesión y al final vamos a responder todas estas preguntas que ustedes puedan llegar a tener en el transcurso de estos 60 minutos. Así que les doy la bienvenida. Muchas gracias. Ernesto, todo tuyo y bienvenido. Bueno, gracias por sumarse, por invertir un rato de su tiempo con nosotros. Gracias, Evelyn. Como dijo Evelyn, vamos a tener una charla pensada en dos partes. Vamos a hablar de Manage. Es nuestra tercera parada en este journey. Vamos a hablar de cómo hacer crecer y madurar una práctica de automatización. La primera mitad la voy a dar yo y va a ser un poco más conceptual. Y después va a hablar Paulo y nos va a contar un poquito sobre los productos y cómo esa maduración puede hacerse sobre la excelente suite de UiPath. Es poco tiempo, con lo cual vamos a hablar un poco de cada cosa. Vamos a tener una mirada evolutiva de lo que es RPA o automatización. Vamos a hablar de lo que es ir hacia un programa de gobierno, de generar un centro de excelencia y, por último, medir valor dentro de lo que es la plataforma de automatización. Bueno, lo primero que quiero contarles es esta idea de mirada evolutiva, ¿no? La verdad es que, en general, lo que nosotros vemos en nuestros clientes es que RPA es una herramienta que las empresas empiezan a usar, empiezan a tratar de entender y en primeros momentos hacen pruebas. Lo que tratan es de entender para qué sirve, cómo la pueden usar, qué herramientas hay, si les sirven las herramientas que tenían, etc. Cuando toman un poco de valor y de empuje, empiezan a automatizar en pequeño, es decir, hacer pequeños MVPs, pequeñas pruebas que les permitan encontrar quick wins y mostrar que la práctica sirve. Y en algún momento dicen, bueno, no, vamos a aplicarlo de otra forma, vamos a aplicarlo más masivamente. Había una frase que a mí me gusta mucho del fundador de UiPath, que es que RPA es it's a journey,
not a project. A mí me parece muy importante esa frase, porque esto no es un proyecto que empieza y termina, es una cruzada, es una maratón, es algo de más largo plazo. Y en la fase 4, la de evangelizar, nosotros vamos a querer mostrar las cualidades de la práctica para que el resto de las organizaciones la adopten. Ahora, el problema es que ahí tenemos el problema del éxito, ¿no? Es decir, que cuando empezamos a mostrar que es una práctica útil, la organización nos responde y nos pide. Entonces la complejidad de lograr manejar estas cosas crece. A mí me gusta contar esto como si yo tengo una mochila y yo voy caminando con una mochila, la mochila está vacía. Cada robotización, automatización que yo hago es una piedrita que agarro en la mochila y la pongo acá atrás y la llevo. Pero en algún momento la mochila pesa mucho, es demasiado para llevarla en la espalda y tengo que buscar otros mecanismos. Ahí es donde yo empiezo a pensar en cómo gobernar esa práctica. Porque ya el crecimiento no va a ser sano. Lo que al principio sirve que sea exploratorio y distribuido, necesitamos darle algún esquema de gobierno. Y la forma que en general encontramos para mostrar esto a nuestros clientes es pensarla alrededor del ciclo de vida de esas automatizaciones. Porque en definitiva son construcción de software también. Entonces necesitamos entender cuáles son los pasos de esos desarrollos y entender los ejes sobre los cuales nosotros tenemos que gobernar. Desde cómo vamos a descubrir los procesos que queremos automatizar, cómo vamos a gestionar los pedidos, cuál va a ser la prioridad que le damos a cada uno, la metodología de desarrollo, vamos a usar metodologías ágiles, vamos a usar metodologías más tradicionales, cuáles son las buenas prácticas, cómo se testea esto, dado que mucho de lo que hacemos ocurre en producción. Hay un montón de ejes que tienen que ver con esta construcción sana. Básicamente vamos a estar construyendo una práctica y vamos a estar construyendo una plataforma de automatización. En general, nosotros pensamos en 4 áreas claves. La supervisión del programa de gobierno o la forma en que vamos a gobernar, la gestión de la demanda, el despliegue, la configuración y el despliegue y la monitorización. Es decir, hay una parte que tiene que ver con la mirada general y cómo es el programa, pero hay una parte fundamental que es la demanda. Por ejemplo, en uno de nuestros clientes empezamos como les contaba. Primero un área probando algo, otra área probando otra cosa, una automatización exitosa, otra, hasta que la práctica se expande. Y de hecho, top-down se baja la línea de que esta era una práctica que querían fomentar. Bueno, aluvión de pedidos. Todas las áreas querían hacer una automatización, todas eran prioritarias, todas eran importantes. Tuvimos que trabajar sobre los criterios con los que íbamos a gestionar esa demanda. Dónde los íbamos a poner, cómo íbamos a informar lo que pasaba con cada uno, cuándo íbamos a desestimar algo y cuándo lo íbamos a pasar a una etapa más detallada de la planificación. A mí en lo personal me parece que es una de las áreas principales y prioritarias para trabajar. Todo lo que nosotros hagamos de construir reglas de gobierno, políticas de gobierno, procedimientos de gobierno, tiene que ser bajo la necesidad de la demanda que tenemos. Cuando tenemos poca demanda, necesitamos pocas reglas. Cuando tenemos mucha demanda y mucho proceso ya automatizado, vamos a necesitar más reglas. Entonces, drivearse a partir de la demanda que tenemos es fundamental. Y el otro tema es la mochila que les contaba pesa. La mochila en algún momento es muy importante. Entonces, necesitamos también trabajar muchísimo en la infraestructura que vamos a usar para soportar todo esto. Y ahí los productos de Wipad es donde brillan, es lo que nos da la tranquilidad de que vamos a manejar determinadas cuestiones clave de la mejor manera, desde la seguridad, la escalabilidad y el uso adecuado y eficiente de las licencias. Ahora, les conté un poco lo que es el gobierno. El gobierno son las reglas, cómo vamos a decidir las cosas, qué criterios vamos a usar para decidir que algo es prioritario o no. No sirve que alguien grite más fuerte que otro. Necesitamos ordenarnos. Pero hay otra parte que tiene que ver con cómo hacemos las automatizaciones. Y ahí viene la idea de centro de excelencia.
Centro de Excelencia, o los COE, como lo llamamos nosotros, son lugares donde compartimos información, compartimos buenas prácticas, podemos ir a preguntar cómo se hacen determinadas cosas. El objetivo no es tener todo centralizado, es una tentación muy grande por ahí centralizar todo lo que nosotros queremos hacer de automatización en un único área. El riesgo, como le pasó a alguno de nuestros clientes, es transformarnos en cuello de botella. Entonces debemos permitir... Sí. Disculpa que te interrumpa, pero vos sabés que no están pasando los slides. Estamos en la presentación inicial, en el primer slide, para que sepas. Ay, pero qué... Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Cosas que pasan, ahí vamos. Bien, estaba aquí. Aquí estaba. Les pido ahí vamos. Disculpas. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces les contaba que si bien nosotros vamos a estar centralizando políticas en un programa de gobierno y vamos a estar definiendo reglas para todos, es lógico que haya iniciativas de automatización en distintas áreas. En algunos casos se crece desde arriba hacia abajo porque se decide en la alta gerencia que es importante bajar y bajar esa política y que todos la empleen. Y hay lugares donde crece desde por ahí un área que centraliza algunas cosas, típicamente áreas de procesos de automatización, áreas de TI. El COE viene a ayudar a que todos compartamos conocimiento, que todos podamos de alguna manera trabajar sobre las mismas prácticas y cuando un proceso lo está trabajando un área, lo pueda trasladar eventualmente a otra área. Trabajar sobre cómo vamos a manejar el backlog, cómo vamos a tener el inventario de los procesos ya robotizados. Entonces, podemos trabajar más de un área a la vez en un COE. Lo importante tal vez es que la infraestructura sí va a ser única. En eso, por ahí, nos ponemos mucho más rigurosos y la infraestructura tiene que estar centralizada. La gestión de esa infraestructura tiene que estar centralizada. Espero que ahora estén pasando bien los slides. Está perfecto. Bien. Entonces, para ir resumiendo y mostrando dónde estamos, hay tres grandes funciones que vamos a tener dentro del Centro de Excelencia y en el programa de gobierno. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la gestión de la demanda, que esto es entender dónde están los pedidos, cómo manejarlos. UiPath tiene productos para resolver esa parte, la parte de la ideación, la parte de la gestión de la demanda y la transformación en candidatos a robotizar. La parte de la operación y la orquestación, cómo hacemos para que los robots corran cuando deben correr, para vigilar que están corriendo bien, que arrojan los resultados que necesitamos y monitorear la información. Y por el otro lado, los procedimientos, cómo se resuelven los problemas en producción, cómo se escalan los incidentes, cómo se da soporte. También todo lo que son herramientas de gestión y monitoreo nos van a permitir entender qué está pasando. Un capítulo aparte son los roles. Otra vez, acá yo soy un poco taxativo también. Dijimos, desde la demanda vamos hacia lo que necesitamos. Vamos generando políticas y procedimientos y roles para lo que necesitamos. Acá es fundamental entender cómo vamos a manejar a los proveedores. Nos van a proveer desarrollo, nos van a proveer análisis. Cómo vamos a manejar la interacción con quienes nos administran la plataforma, si es que está tercerizado, o cómo la vamos a administrar nosotros. Y también la interacción con otras áreas. Típicamente, RPA no solo es automatizar tareas, también es utilizar o habilitar tecnologías como Machine Learning o inteligencia artificial para poder llegar al cliente inclusive, al cliente final de quien esté usando la automatización. Entonces va a ser fundamental entender este tipo de roles. Por ejemplo, herramientas como el AI Center nos permiten gestionar las versiones de los modelos cognitivos que nosotros estemos usando. Es fundamental trabajar en esto. Y me voy al último punto. El último punto tiene que ver con medir valor. Es muy común que cuando nosotros estamos empezando con nuestra práctica, tomemos procesos simples, procesos que tienen un ROI muy temprano, procesos que son los que un área que es muy afín a nosotros nos ayuda a implementar.
en algún momento la cantidad de pedidos nos sobrepasa y tenemos más de lo que podemos abarcar. A veces, por suerte, tenemos más presupuesto y a veces hay que priorizar. Y ahí es donde tener claros criterios de medición de valor nos va a ayudar a poder trabajar estas cuestiones y decidir concienzudamente, digamos. Hay dos momentos para trabajar la medición de valor. El primer momento es cuando estimamos el beneficio. Antes de automatizar, nosotros definimos que un proceso vale la pena que sea automatizado porque nos va a dar un beneficio. Por ejemplo, nos va a permitir ahorrar horas hombre de algún recurso y poder reasignarlo a otras tareas. Por ejemplo, nos va a disminuir la cantidad de errores manuales. O, por ejemplo, nos va a permitir salir más rápido, resolver más rápido una tarea. Mejor time to market, etc. Hay un segundo momento, que es el momento en el cual yo ya roboticé y quiero entender realmente el beneficio que estoy obteniendo. Ese beneficio que estoy obteniendo, ¿es el que yo había pensado, el que había estimado inicialmente? Es fundamental saber eso. Para el primer momento, el típico ejercicio que se hace es el ejercicio de retorno a la inversión, de ROI. Ahí lo que se hace es entender, de tener claro los beneficios que voy a obtener en términos monetarios, cuantificables. Se puede hacer en función de las horas y asignándole un valor a las horas. Se pueden establecer criterios, pero es fundamental que sean cuantificables. Cuanto más cuantificables son las cosas, menos discusiones y más fácil se convence a los demás. Y por el otro lado, contraponer los beneficios que tenemos contra los costos. Típicamente hay 3 costos que son relevantes a la hora de trabajar en un caso de negocio de automatización. El costo de las licencias, el costo de la construcción de la robotización y el costo del mantenimiento de esa robotización, que a veces no es menor. Con eso se establece cuál es el retorno a la inversión o cuándo se va a hacer el repago de esa inversión. Y en función de eso se le da go, no go a la automatización. El segundo momento necesitamos cuantificar cómo nos fue, entender si lo que dijimos que íbamos a ahorrar lo ahorramos. Es fundamental tratar de no irse por métricas que son las típicas de operativas o de IT. Queremos métricas de negocio. Antes controlábamos 10 facturas muestralmente y manualmente por mes y ahora controlamos todas las facturas del ciclo de ventas. Eso es un ejemplo real de uno de nuestros clientes. Tenían un control muestral de facturas que hacían manualmente, que llevaba 2 días de una persona y pasaron con una robotización a controlar todas las facturas que emitían. Eso es algo que realmente repagó muy rápido. Entonces necesitamos beneficios o contabilizar beneficios de cara a ideas de negocio, que nuestros sponsors y nuestros dueños de procesos automatizados puedan ver. Ideal, además, si los tenemos en un dashboard, porque es la forma de que ellos vean sin que tengan intervención nuestra. Ahora, abajo de esa capa de mediciones de negocio, hay un montón de mediciones y recolección de datos operativos. Y ahí es donde la plataforma otra vez nos ayuda, o diría que en determinado nivel de complejidad ya es un must. Necesitamos tener esa plataforma recolectando datos e inclusive teniendo robots que recolecten y calculen esos indicadores por nosotros. Ahí es donde necesitamos todo el poder de Whitepad para darnos esos elementos, darnos esos dashboards y permitirnos entender en dónde estuvimos bien y en dónde estuvimos mal automatizando. La verdad es que como esto es it's a journey, necesitamos aprender. Y puede que en el camino algunos procesos que automaticemos después no terminen repagando. El asunto es aprender de eso y salir mejores. Para cerrar y darle paso a Paulo con su parte, con su mirada de productos, les dejo los 3 mensajes que me gustaría que se lleven. El primero, RPA es un camino. Es un camino y si las cosas van bien, va a crecer la práctica y va a evolucionar. Y vamos a necesitar, de alguna manera, jurisprudencia para gobernar la práctica. Hay 2 herramientas. El programa de gobierno para definir las reglas que necesitamos de convivencia entre todos. Acuérdense, son reglas de mínima, son cuestiones de convivencia, no son de máxima. No nos engolosinemos. Y después el COE,
ese ámbito de trabajo donde todos aprendemos de todos. Y el último mensaje es, en algún momento vamos a tener que empezar a calcular el valor aportado de las automatizaciones y elegir en función de eso. Al principio no tanto, porque queremos que nuestras semillitas vayan floreciendo, pero después vamos a tener que ser rigurosos con eso para poder destinar los recursos en el mejor lugar posible. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ernesto, muchas gracias. Más que nada, agradecer a la invitación de Practia. Muy interesante todas las sesiones. Déjame compartir pantalla acá un segundo. Bueno, vamos a empezar. Como dijo Ernesto, la idea acá sería darles una visión de cómo las herramientas de UiPath les puede ayudar en todos los puntos que Ernesto habló, desde el punto de vista de gobierno, de cómo el COE se puede utilizar las herramientas de una manera más eficiente, y también para la parte de medición, ¿no? Pero me gustaría empezar acá para los que tuvieron la oportunidad de mirar las otras sesiones. Quizás este slide ya los conozca, pero la idea es darles una visión de la amplitud de la plataforma y dónde nos vamos a enfocar hoy. Entonces, básicamente la idea de la plataforma es proveer una base para sustentar todo el journey de automatización de un cliente, ¿no? Entonces, eso empieza en una capa que llamamos de Discover, o sea, de cómo la herramienta te lo puede ayudar con el descubrimiento de oportunidades de automatización. Entonces, hay básicamente dos maneras que utilizamos. Una manera es utilizando la propia gente, o sea, los propios empleados que conocen los procesos y los están haciendo en el día a día, se pueden subir ideas y van agregando informaciones, y la herramienta te puede dar una ayuda de cómo identificar esas oportunidades y de cómo priorizar basado en los indicadores que tú elijas, ¿no? Sean costos, sean ahorro de horas o incluso cantidad de otros tipos de datos que tú puedes subir. Eso lo llamamos que como si fuera un abordaje de abajo para arriba, ¿no? Pero hay también un punto de inteligencia artificial donde podemos tener la plataforma identificando o mirando las personas haciendo su trabajo e identificando oportunidades de automatización ahí utilizando inteligencia artificial. Entonces, la idea es utilizando la parte de monitoría de procesos, entender dónde estarían los mejores puntos específicos donde se podría tener ahorros interesantes con automatización. Una vez que tenemos la capa descubierta, tenemos también la parte de construcción, o sea, cómo configurar un robot para que haga una actividad o un proceso de la misma manera que haría una persona, ¿no? Entonces, ahí hay herramientas específicas para ayudar tanto a los desarrolladores más profesionales, como decimos, que necesitan hacer automatizaciones complejas, pero hay también una interfaz, una herramienta para ayudar a que las personas que no tienen conocimiento técnico puedan también configurar robots que sean un poco más sencillos y les puede ayudar en su día a día, ¿no? Y ahí tenemos la capa de Manage, que es lo que vamos a nos enfocar un poquito más hoy, que básicamente la idea es cómo monitorear y cómo gestionar toda la infraestructura de automatización que tengamos y también de una manera centralizada y segura darle visibilidad a la organización de lo que estamos haciendo. Para la parte de Run, básicamente estamos hablando aquí de los robots, y ahí hay distintos tipos de robots que se pueden utilizar dependiendo del desafío que se esté buscando, ¿no? Entonces, interesante que mucha gente piensa que normalmente los procesos que son automatizados son hechos por robots que corren 24 horas por 7 días y
y no tiene nadie mirando a qué los robots están haciendo, ¿no? Pero hoy en día tenemos robots que trabajan mano a mano con la gente justamente para ayudarles a ejecutar las tareas. Para la parte de lo que llamamos de Engage, es justamente cómo hacer con que la colaboración entre los bots y la gente se pase de la manera más simple posible, ¿no? Y por fin, que está muy al tanto con lo que estaba hablando Ernesto, cómo medir tanto la parte de operación de los robots, pero también la parte de cómo los procesos están caminando ahora que tenemos bots trabajando junto con la gente, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito entonces de la parte de Manage, básicamente como ustedes pueden imaginar, esto sería nuestro corazón de toda la plataforma, el punto central, donde básicamente la idea es proveer herramientas que les permitan a no solamente implementar, pero administrar, monitorear, supervisionar, ¿no? De una forma centralizada y principalmente segura toda la infraestructura. Entonces, básicamente, me gustaría tocar acá 4 puntos muy específicos de cómo esta capa de Manage es fundamental para tener una journey más segura cuando estás implementando un proyecto de automatización. Lo primero es lo que estaba comentando antes, o sea, cómo hacer con que las personas y robots puedan trabajar juntos de una manera estructurada y principalmente controlada, ¿no? Entonces, o sea, el objetivo de una automatización básicamente es ampliar la capacidad de los empleados, ¿no? La idea es que las tareas o las actividades que no traen tanto valor para el negocio las pueda hacer un robot y ahí, desde ahí la gente tenga tiempo para hacer otras actividades, ¿no? Entonces, la idea es cómo hacer con que la disponibilización de automatización se haga de la manera más sencilla, más simple posible. Entonces, por ejemplo, tú puedes desarrollar una actividad para un robot en la capa anterior que estaba comentando de Build y hacer el despliegue con el orquestador, con la capa de Manage para una computadora o para un conjunto de computadoras que van a hacer determinada actividad, ¿no? Por ejemplo, los alertas que un robot puede generar si encuentra una situación que no estaba esperando o si pasa algo que necesita de una interactuación de un ser humano, a través de la capa de Manage se puede hacer llegar a las personas las informaciones en el momento correcto, ¿no? Claro, toda la parte, todo el control de los bots que llamamos desatendidos también se hace desde la parte central del orquestador. Y también una cosa que es muy interesante es lo que llamamos de flujos de trabajo de larga duración. O sea, si tú tienes un robot haciendo un trabajo y necesita esperar que una persona le dé una información o haga una revisión, el robot se puede poner en modo pausa, por así decir, y enviarle un mensaje a un supervisor, a un gerente para que apruebe un proceso o para que mire si lo que hizo el robot está bien hecho y después sigue desde el punto donde paró y sigue con el proceso, ¿no? Entonces, la idea es, de una manera centralizada, cómo disponibilizar esas interactuaciones entre personas y robots. Para la parte de cumplimiento y seguridad, eso es extremadamente importante, ¿no? Cuando estamos hablando de seguridad, toda la parte de tener un sistema de permisos detallado donde se pueda darles a los permisos a las personas que necesitan, en la hora que necesitan. Entonces, imagínate, por ejemplo, tener una automatización que fue hecha para un área específica, garantizar que una otra área no puede mirar esa automatización o no puede hacer cambios. Entonces, y claro, tener también todo un traqueo de auditoría de qué hizo el robot, cuándo lo hizo, cuál fue la salida o la respuesta del proceso. Entonces, tener eso de una manera que sea auditable, pero también que se pueda hacer análisis y se pueda buscar mejorar constantemente
los procesos que están ahí desarrollados, ¿no? Cuando estamos hablando del costo de propiedad, la idea es que a través de la implementación de las amortizaciones de una manera a escalar empresarialmente, vamos a tener una agilidad mucho más grande para poner los procesos en los bots que necesitan. Entonces, cosas como tener un manejo de la infraestructura de una manera dinámica, pudiendo correr robots o crear máquinas virtuales automáticamente bajo la demanda. Entonces, imagínate, una de las cosas que acá en Brasil tenemos muchos clientes que preparan una campaña específica para una semana y tienen que tener una fuerza de trabajo solamente para aquel periodo, ¿no? Entonces, hay como hacer eso de una manera centralizada y dinámica. Entonces, no es necesario tener una infraestructura muy grande para situaciones donde tú no vas a precisar de ellas, ¿no? Y claro, la idea es integrar con el ambiente del cliente de la manera más simple posible. Entonces, la arquitectura es completamente abierta, es extensible. La idea es que a través de la utilización de paquetes de extensión se pueda aumentar la capacidad de los robots o traer cosas que ya fueran hechas por socios o por otras personas dentro de la organización, haciendo con que compartir una funcionalidad que fue hecha es algo que sea muy simple, ¿no? Bueno, una de las cosas que es muy importante cuando estamos hablando de gobierno es, claro, medir y tener los insights, hacer los análisis de lo que está pasando tanto con la infraestructura como también con la parte de negocio, ¿no? Entonces, aquí tenemos la idea de nuestro Insights, UiPath Insights, es justamente proveer una herramienta que pueda hacer de una manera transparente la interlocución entre los dos puntos, ¿no? Entonces, de un lado, tenemos la parte de los data points operacionales, como, por ejemplo, la utilización de los bots, cómo están corriendo, cuál es la acuracidad, o sea, si están teniendo problemas o no, cuántas veces los bots están ejecutando cada uno de los procesos y integrar todas esas informaciones con la parte de negocio. Entonces, por ejemplo, tener, como estaba comentando Ernesto antes, todos los datos que desde la parte de análisis de retorno de inversión fueron planeados, cómo ingresar esas informaciones en un reporte que te pueda dar la visibilidad y que te pueda dar también una idea de cuál sería el próximo paso, ¿no? Entonces, la idea es tener esos dashboards de una manera integrada y transparente. Una de las cosas interesantes es que tú puedes, o sea, cuando tú tienes el UiPath Insights, tú ya vas a tener un conjunto de dashboards prehechos, por así decir, que te van a dar algunas informaciones operacionales que son genéricas, pero la idea es que tú puedas, arriba de esos dashboards, construir los tuyos de una manera muy sencilla y agregando informaciones que te pueda ayudar a entender por dónde están yendo sus procesos y cómo sacar informaciones que les permita a mejorar el proceso aún más o darle una performance más interesante desde el punto de vista de negocio también, de retorno de inversión, ¿no? Pero una otra cosa que es muy interesante cuando estamos hablando de gobierno es cómo hacer de una manera centralizada que tus esfuerzos en la parte de inteligencia artificial se puedan combinar con lo que están haciendo los robots, ¿no? Nosotros acostumbramos acá en UiPath brincar que es como dejar los bots un poquito más inteligentes aún, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que con AI Center tú tienes como 3 caminos
para empezar a trabajar con inteligencia artificial en sus procesos. El primer de ellos sería elegir algún modelo que ya esté prehecho por UiPath. Entonces, tenemos, por ejemplo, la parte de Document Understanding, entonces, modelos específicos para ayudar a los robots para que entiendan un documento, identifiquen situaciones donde buscar informaciones en documentos y desde ahí tomar decisiones o ingresar informaciones en sistemas y todo eso, ¿no? O, por ejemplo, hacer una categorización automática de documentos basados en una regla específica o basadas en un modelo específico de inteligencia artificial. Una otra alternativa sería utilizar un modelo que ya fue hecho por un socio de nosotros. Entonces, imagínate un modelo de riesgo de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú ya trabajas con una empresa que tiene ese tipo de modelo, eso se puede internalizar en la plataforma y darle la oportunidad para que el robot la pueda utilizar también. Y por fin, y es lo que yo pienso que es lo más interesante de la manera como AI Center está pensado, es darle la oportunidad a que los propios cientistas de datos de tu empresa puedan crear sus propios modelos y poner ahí también para que los robots lo puedan utilizar, ¿no? Entonces, la idea es que tú puedes, desde un punto de vista centralizado, con toda la parte de seguridad y de sistemas de permisos bien hechos, crear un paquete que llamamos un Machine Learning Skill. Y cuando tú estás creando o configurando tu robot, eso se transforma básicamente en una cajita que tú puedes poner para que el robot la pueda utilizar. Entonces configuras y ya el robot ya puede utilizar aquel nuevo skill, ¿no? Entonces es muy simple tener o sea, hacer con que los bots van creando nuevas oportunidades o tomando decisiones basadas en tus modelos de inteligencia artificial también. Y bueno, cuando estamos hablando de gobierno, hay que pensar desde el punto de vista de infraestructura, claro, ¿no? Dónde instalar, dónde tener las herramientas y cómo manejar eso. Acá en UiPath nosotros tenemos una estrategia que llamamos de Cloud First. Entonces, nuestro Automation Cloud está siempre con las características pensadas para la cloud, pero eso no significa que sea cloud only, ¿no? O sea, solo en la nube. La idea es darle la opción al cliente para que despliegue nuestra plataforma de la manera que necesite. Entonces, o sea, tenemos sí el Automation Cloud, donde tú puedes tener tus bots siendo manejados desde la cloud, desde la nube, pero tenemos integraciones con las principales cloud públicas. Entonces, si tú tienes ya contratos con AWS o con la parte de Google y todo eso, se puede poner las herramientas ahí de una manera muy simple. Básicamente tenemos ya paquetes prehechos para hacer el despliegue y la instalación. Y claro, tenemos también toda la suite que está hecha también para la parte on-premises. Entonces, tú puedes tener su propia cloud privada o en su propio ambiente de tecnología, tener los productos y utilizarlos de una manera totalmente aislada, por así decir, de la cloud, ¿no? Entonces, la idea es que el cliente va a elegir la mejor manera de hacer la instalación. Y incluso tenemos algunos clientes que hacen de una manera que llamamos de una manera híbrida, ¿no? Básicamente tienen para sus proyectos que están ya productivos y todo, tienen la versión on-premises instalada y corriendo, pero para hacer testes o para hacer proyectos muy específicos, entiende que es más rápido y es más, desde un punto de vista de costos, es mejor hacerlo vía el Automation Cloud, por ejemplo.
Entonces, hay una manera muy interesante de hacer la combinación de los ambientes para que el cliente tenga la total flexibilidad de la manera de utilizarla, ¿no? Y bueno, ya terminando y encaminando para la parte de preguntas, me gustaría solo finalizar dándoles una visión de, o sea, cuáles son las 4 principales características, ¿no?, que la plataforma UiPath te lo va a ayudar con su programa de automatización. El primer sería, o sea, estamos hablando todo el tiempo de la parte de cómo mejorar la eficiencia de manejar tu infraestructura, de cómo poner tus bots haciendo los mejores trabajos en las mejores oportunidades. Pero la idea es que de una manera centralizada, el orquestador te lo pueda dar todas las informaciones para que tú puedas utilizar todos los productos de la mejor manera posible para darles el retorno de emisión que fue planeado en el inicio, ¿no? Una otra cosa que vemos que muchos clientes buscan con la parte de automatización de algunos procesos es cómo garantizar la conformidad con las reglas y con las leyes que tienen, ¿no? Entonces, normalmente los clientes nos buscan para empezar su journey con procesos más simples para buscar tener ahorros de horas, por ejemplo, pero es muy común que el segundo o tercer proceso ya sean procesos donde el cliente tiene problemas para garantizar que una determinada etapa sea hecha de una manera específica bajo un conjunto de reglas y de leyes específicas, ¿no? Entonces, hay un montón de oportunidades de utilizar la automatización en esos proyectos y yo creo que con toda la parte de auditoría y de garantizar que los bots están haciendo lo que fueron programados para hacerlo, este punto está muy interesante para que ustedes miren también. Claro, la parte de control de costos, o sea, normalmente son los primeros bots que vemos que los clientes buscan entender de qué manera se puede utilizar, es teniendo un conjunto de actividades donde o sea, la cantidad de interactuaciones con el robot se pone como mucho más rápido y mucho más fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando tenemos oportunidades de medir la cantidad y la accuracidad que los bots están haciendo para esos tipos de procesos. Y por fin, o sea, la parte de productividad mejorada, la idea es, como les comentaba al inicio, la idea es que las personas de los bots puedan trabajar juntos, no que, o sea, la idea no es que los bots van a sustituir una persona, pero sí que van a trabajar junto con las personas para ayudarles a hacer una determinada actividad o algo específico. Entonces, la idea es que la productividad, no solo del bot, pero principalmente de la gente que está trabajando con el bot, va a ser ampliada y va a ser mejorada también, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta cuando tú estás haciendo el análisis de cuáles son los procesos para automatizar y principalmente entender cómo medir esta productividad, ¿no? Entonces, tenemos casos aquí donde los clientes ya cuando empiezan la fase de análisis ya tienen definido ahí cuáles son los principales KPIs y como comentaba Ernesto, utilizan los propios bots para recolectar y para poner las informaciones que les van a ayudar a medir cuando el proceso esté corriendo, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería un resumen de los 4 puntos que esta capa de Manage les puede ayudar cuando tú estás implementando tu journey o tu viaje de automatización. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Gracias a ti por la excelente presentación. Los invitamos a todos a que sigan dejando sus preguntas en el chat,
que ahora vamos a empezar a responder de mano de los expertos, así que lo invito a Ernesto y a Paulo a que estén abiertos a estas preguntas para que, bueno, podamos responderles a nuestros espectadores. Una de las primeras preguntas, chicos, que nos sale es ¿cómo escalar hacia la orquestación? No sé si te lo dejo en tus manos, ¿te parece, Ernesto? ¿Te animás? Bueno, sí. Bueno, acá es importante, como yo contaba antes, esta mirada gestionada desde la demanda. Es decir, necesitamos para que estos programas funcionen, tener demanda genuina. Entonces necesitamos que las áreas nos traigan procesos para automatizar. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con la orquestación va a ir creciendo en la medida que las características de nuestras automatizaciones lo requieran. En particular, el uso de las licencias orquestadas en la nube por WiPad son una excelente opción porque nos permite escalar muy suavemente en función de la cantidad de procesos que necesitamos. En algún momento va a ser necesario tener por ahí un orquestador dedicado y manejar una infraestructura más compleja, pero desde empezar con un robot atendido para algunos procesos, esos momentos iniciales, hay una curva muy suave que se puede ir logrando utilizando las licencias orquestadas. Y ahí lo que hay que hacer es entender la métrica que a nosotros nos va a indicar en dónde estamos es el porcentaje de uso de esa infraestructura que tenemos. ¿Cuánto hemos ocupado de nuestros robots? Eso lo tenemos que poder calcular lo antes posible. Saber cuánto tenemos ocupado, cuánto vamos a necesitar y hacer una buena proyección nos va a permitir con tiempo ir organizando nuestro consumo de licencias en ese camino hacia la orquestación por ahí con una solución, una plataforma más robusta. Excelente. Bueno, paso a otra pregunta que también me sale aquí en el chat, que nos las hacen desde Argentina, y nos pregunta, y esto que tal vez va a ser más hacia ti, Paulo, ¿tiene UiPath en su roadmap la inteligencia artificial apuntando no a los procesos de negocios, y entre paréntesis me ponen, ya conocemos esa solución, sino para aplicarlas a los bots ya productivos? Es decir, la inteligencia artificial orientada directamente a lo técnico. No sé si entiendo la pregunta, pero, o sea, la idea sería tener la parte de inteligencia artificial mirando a los propios bots para identificar oportunidades ahí de mejoría, ¿sería eso? Claro, básicamente lo que te pregunta es si la inteligencia artificial la apuntaría a aplicar a los bots que ya tienen en producción, digamos, ¿no? Esa es la pregunta. Ah, ok, perfecto. Bueno, nosotros tenemos cuando estamos hablando de identificar procesos, hay básicamente dos puntos, ¿no? O sea, uno es entender cómo los procesos están hechos de una manera manual y ahí identificar los puntos donde sería interesante automatizar. Entonces tenemos, por ejemplo, desde la parte de Process Mining, la idea es entender cómo desde todo el proceso fin a fin, dónde están los cuellos de botellas e identificar esas oportunidades. Pero tenemos también, cuando estamos hablando de Task Mining, tenemos la oportunidad de acompañar cómo una persona está haciendo la automatización, el proceso e identificar ahí quizás una oportunidad de tener una etapa específica siendo hecha por un bot, ¿no? Entonces, básicamente la idea es poder entender desde una visión más amplia del proceso, pero también etapa a etapa, actividad a actividad, cuáles son las principales actividades de la gente para buscar oportunidades de automatización también. Perfecto. Bueno, esperemos haber respondido la consulta de Hernán. Otra de las preguntas que nos hacen, y yo creo que esta va más apuntada hacia ti, Ernesto, es si RPA sirve para todo. Bien, no, la respuesta es no. La verdad es que hay muchas formas de integrar sistemas en informática, desde por la base de datos, usando servicios,
Bueno, RPA o la automatización basada en RPA es una de las formas que sirve para integrar sistemas. Hay un montón de situaciones en las que es una gran opción o la mejor opción. Estoy haciendo migración de datos, estoy accediendo a sistemas que no puedo acceder por otro lado que no es la interfaz de usuario, estoy accediendo a sistemas que no van a tener mantenimiento evolutivo y entonces necesito extraer o incorporar información. Hay un montón de situaciones donde RPA va a ser una buena solución. Parte del camino hacia una madurez en la práctica de automatización es poder determinar cuáles son las situaciones que nos dan gran valor o cuáles son los escenarios donde obtenemos gran valor usando automatización y donde no. Entonces, eso es algo que se va logrando con el tiempo. A veces, en algunas de estas herramientas, cuando irrumpen, se transforman en modas y al principio la moda se usa para todo y después se va entendiendo que para algunas cosas sirve y para otras no. La otra cuestión es la del tiempo, ¿no? A veces son soluciones de muy rápido deploy, uno puede rápidamente integrar sistemas o resolver pasos de procesos críticos y por un tiempo es una buena solución hasta que nosotros logramos construir otro esquema de trabajo para resolver esa integración. Yo creo que ese es uno de los peligros, creer que sirve para todo. Entonces hay que saber administrar y entender dónde vale la pena poner este esfuerzo de construcción. Perfecto, muchas gracias. Y otra de las preguntas que también están en el panel y que me parece que es bastante recurrente, que nos hacen a nosotros, Ernesto también, es ¿cuándo es que involucro a sistemas o a seguridad de la información dentro de este proceso, ¿no? Bien. Siempre hay que involucrarlos y lo antes posible. La verdad es que necesitamos, tarde o temprano vamos a necesitar conversar con áreas como sistemas, como seguridad informática, como compliance. A veces las iniciativas de automatización no arrancan en áreas de sistemas o en áreas técnicas. A veces el negocio mismo detecta una oportunidad y lo hace. Ahora, en la medida que vamos avanzando y la infraestructura se va complejizando, necesitamos empezar a interactuar con estas áreas para poder coordinarnos. Y ahí sí, cuando estamos en la etapa de manage, cuando tenemos la mochila cargada de piedras, necesitamos un diálogo ida y vuelta y eventualmente evangelizar a todos los que no conozcan de las bondades de las herramientas. Wipeout es una solución world class que resuelve todos los concerns que puedan tener las áreas técnicas y de compliance a la hora de deployar la plataforma. Entonces, en ese sentido, a veces pasa más por contar y por explicar para integrarlos y siempre se sale más fortalecido, porque cuanto más estemos convencidos organizacionalmente de que esta es una buena herramienta, más sólida va a ser nuestra práctica. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas por la sesión de hoy. Ya estamos prácticamente culminando. No sé si quieren sumar o agregar algo más a Ernesto, tú o Paulo respecto a lo que hemos charlado, como para poder dar los puntos finales, pero si quieren agregar algo más, ¿Pablo? No, de mi lado, la verdad es agradecer otra vez la invitación. Les invito también a, si buscan un poco más de informaciones de UiPath, ahí en nuestro sitio tenemos varias informaciones adicionales, tenemos nuestra academia que es gratuita, entonces es un punto muy interesante de empezar un aprendizaje de los productos, de cómo hacemos las cosas y también tenemos varios videos en YouTube, o sea, hay un montón de información ahí para ampliar el conocimiento de la parte de management y de las otras capas también. Perfecto. Gracias, Pablo. Me están llegando más preguntas, así que no los voy a liberar tan rápidamente porque No hay problema. se me acaban de publicar y las voy a seguir leyendo como para que podamos seguir respondiéndoles. ¿Cómo asegurar que las proyecciones de ahorro se materialicen cuando el impacto del RPA es una fracción de FTE? No sé si se entendió la pregunta.
Creo que sí, voy a levantar el guante, como decimos por aquí por Dale. Argentina. Los criterios por los cuales uno robotiza o automatiza tareas van variando a lo largo del tiempo y se van, como dije, haciendo un poco más estrictos. Por ahí al principio, cuando estoy en las primeras fases que yo contaba de entender la herramienta, etcétera, vale la pena automatizar procesos que liberan una fracción de tiempo de algún FTE Full-Time Equivalent. En algún momento vamos a ver que por ahí eso no es una buena opción para robotizar y vamos a ir primero por las piedras más grandes, volviendo a mi metáfora, ¿no? Entonces, por ahí voy a estar pensando en automatizar cosas más importantes, más grandes, con ahorros más grandes. Pero no me quiero olvidar de algo que también es una filosofía fundamental de Waypad y que es un robot para cada persona. Una cosa es lo que por ahí desde un centro de excelencia estamos automatizando grandes procesos o procesos con grandes ahorros. Y otra cosa es lo que pueden hacer los citizen developers, la gente común que está en distintas áreas y que tiene tareas repetitivas y que apoyados en la tecnología de automatización de Waypad puede resolver tareas como las llamamos más mundanas, ¿no? Y entonces por ahí no son tareas que llevan mucho tiempo o liberan mucho, pero es como agregarle algunos esteroides a nuestras capacidades productivas personales. Entonces nosotros eso lo vemos mucho. Hay muchas áreas, típicamente áreas de back office, áreas de tesorería, de administración y finanza, que tienen licencias dedicadas a ellos para justamente hacer algunas tareas automatizadas por ellos mismos. Y ahí es donde conecto con el COE. El COE los ayuda, la universidad gratuita de Waypad les permite aprender, ellos trabajan y hacen sus propias robotizaciones. Tal vez no es que no haya que hacerlo, sino que haya que darle la oportunidad a distintas áreas de que tengan citizen developers en ellas como para trabajar estas pequeñas automatizaciones. Eso es por ahí es más tarea del COE, ¿no? Y por ahí no es una tarea que yo le daría a la fábrica de robotizaciones. Perfecto. Seguimos con un par de preguntas más en virtud del tiempo. Hay una que es súper interesante y creo que lo podemos apuntar más hacia tu lado, Paulo, que es ¿cuál es la infraestructura mínima requerida en una empresa para implementar de forma segura la automatización mediante estas herramientas? ¿O tienen la capacidad de adaptarse a cualquier tipo y tamaño de infraestructura? No, es muy interesante la pregunta. O sea, la verdad es que esta es justamente la idea, ¿no? Que la plataforma está hecha, está construida de una manera que se puede ir adaptando a las necesidades de los proyectos de automatización. Entonces, tenemos clientes que empiezan muy pequeños con un único proceso de automatización y no quieren tener, por ejemplo, una infraestructura interna con una orquestación interna y todo eso. Se puede utilizar, como estaba comentando Ernesto, las licencias orquestadas en la nube y rápidamente se puede poner productivo, ¿no? Y desde ahí se va creciendo bajo su demanda y de acuerdo con la proyección de los procesos que van subiendo, ¿no? Entonces, desde un único proceso se puede ya tener la infraestructura necesaria. Excelente. Y otra interesante pregunta que nos hacen es si UiPath cuenta con un módulo de minería de procesos en su plataforma. Sí, lo llamamos de Process Mining. Incluso creo que en una de las sesiones que hicimos ya hablamos un poquito de Process Mining sí. También, pero sí, la idea es que tenemos esta herramienta que llamamos de Process Mining, que la idea es hacer una minería más desde el punto de vista de procesos, pero tenemos también lo que llamamos de Task Mining, que es como si fuera un drill down, un paso abajo de eso y hacer la minería de las actividades que los empleados están haciendo. Entonces, hay las dos visiones que se pueden combinar. Perfecto. Y nos despedimos con una última pregunta que está relacionada con un poco lo que habíamos hablado al principio, Ernesto, que es si la iniciativa lo toma TI, ¿no? Para avanzar con RPA en el negocio, ¿el gobierno lo debe tener TI o es mixto con el negocio? Bueno, tenemos ejemplos de clientes
que tienen las cosas, algunos lo tienen puramente en TI, otros comparten el gobierno con áreas de proceso, inclusive tenemos algún cliente que el área de auditoría está involucrada también. Depende un poco de la cultura de cada organización. Lo que sí yo podría decir taxativamente es que el comité de priorización y de selección de los procesos a automatizar tiene que ser plural, tiene que tener voces de distintos lugares para poder entender cuáles son las mejores prioridades para la organización. Entonces, si ahí en esa mesa conviene que haya más patas que una sola. El gobierno de la infraestructura técnica en general termina quedando en sistemas, en TI, por cuestiones obvias, es una infraestructura técnica, pero la parte de demanda, de priorización, de selección, es algo que nosotros recomendamos que sea más colegiado y que haya otras áreas. Si hay un área de negocio muy importante y muy influyente, puede ser importante tenerla dentro de ese comité. Y seguro las áreas más de mejora, ¿no? Que eso varía un poco, hay áreas de proceso, hay áreas de mejora y procesos, me parece que tienen que estar. Como les contaba, el COE tiene que ser algo para compartir conocimiento. Sumemos gente a la iniciativa. Tenemos que tener más de un sponsor. No sirven las cosas pusheadas desde IT. Sirven las cosas consensuadas que ahorran y hacen eficiente a la organización. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos pasamos un par de minutitos, pero creo que valió la pena. O sea, surgieron preguntas súper interesantes. Así que les agradezco a todos por participar. Los invitamos a las próximas sesiones que realizaremos el mes que viene y a que se contacte con nosotros por si surgen más dudas a través de este correo que es contacto@practia.global. Los invitamos para que puedan inscribirse el resto del Journey, que hasta el mes de diciembre estaremos acompañándonos de la mano de UiPath en esta interesante sesión. Así que gracias a todos por participar hoy y que tengan un excelente resto del día. Gracias. Gracias. Adiós.